Bueno, vamos a otros temas. Este domingo nuevamente se puso a prueba la red de emergencias de nuestro país tras el fuerte sismo que afectó a la zona centro-sur. Queremos profundizar, analizar este tema. Estamos con el experto en emergencias y catástrofes, Michel Deler. Muchas gracias, Michel, por venir a la mañana informativa. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, bueno, quedaron más dudas que certezas después de lo que ocurrió luego de este sismo, con alertas que se levantaron, con alertas que se bajaron, y todavía se está cuestionando muchísimo el rol que tuvo la ONEMI. ¿Cuáles son las principales conclusiones que sacas tú después de este operativo que se realizó después de este sismo? Yo creo que las conclusiones son que seguimos haciendo las cosas de la misma manera, bajo el mismo modelo de gestión, y por lo tanto no podemos esperar resultados diferentes. Y por lo tanto creo que cuando analizamos lo que ocurrió el 27 de febrero, versus por ejemplo otra emergencia tan cercana como la que tenemos en materia de inundaciones en Punta Arenas, y lo que vemos durante este fin de semana, vemos y apreciamos las mismas falencias en emergencias de diferente magnitud, de diferente origen, que nos señalan probablemente que uno de nuestros grandes desafíos sigue siendo establecer un modelo de gestión de acuerdo a los parámetros de la gestión de emergencia moderna y que guían países como Estados Unidos, Canadá. Tú dices, bueno, seguimos haciendo las cosas de la misma manera. ¿Cuál es esa manera y cómo deberíamos hacerlo distinto? Centralizada. Los modelos modernos son desde la base hacia arriba. Seguimos con un modelo centralizado. Incluso quiero irme al tema de las inundaciones para poner un ejemplo súper simple. El día viernes, hay un día viernes en el cual se establece y se anuncia que se va a declarar estado de catástrofe en Punta Arenas. Sin embargo, ese estado de catástrofe en lo administrativo se demora hasta el día lunes porque es un decreto que tiene que firmar el presidente de la República. Las emergencias son eminentemente locales, por lo tanto las autoridades locales, en este caso un alcalde o un intendente, debería tener capacidades para tomar medidas de carácter administrativo excepcionales. Bueno, en ese caso las autoridades regionales le pedían al presidente Piñera, y en el norte también, en el norte también le pedían, por favor, presidente, firme el decreto de emergencia, etcétera. Y es porque nuestra estructura de una u otra manera nos guía a que efectivamente es lo que tú señalas. Le pidamos al presidente de la República y por lo tanto no establecemos las autonomías necesarias en los niveles locales. Los modelos modernos son exactamente al revés. Tú fortaleces las autonomías locales en lo que es preparación comunitaria y lo que es capacidad de gestión del nivel local. Claro, y eso se condice mucho más con la urgencia, porque obviamente una emergencia es urgente y no se puede tener todo un protocolo que alargue las cosas y que dilate los tiempos. Se vio fuertemente este enfrentamiento entre lo local y lo central en este sismo que se produjo el día domingo, porque desde la institucionalidad central, desde la ONEMI de Santiago, se decreta la alerta y se levanta la alerta. Sin embargo, localmente hay una autoridad de la ONEMI, en este caso, que dice no, ¿sabe qué? Vamos a evacuar a la gente y vamos a volver a levantar la alerta. ¿Estuvo bien eso? ¿Está bien que se escuche más a la autoridad local que a la central? Sí, y lo que tú señalas en el fondo es una colisión que ocurre precisamente porque el modelo nos lleva a ir en una dirección que tiene que ver con la centralizada, lo que se denomina top-down, desde arriba hacia abajo, pero por otra parte, yo creo que ya empezamos a comprender la relevancia de que el modelo fluya desde otra manera. Ahora, no solamente desde el punto de vista del nivel regional, si nosotros nos vamos a las opiniones y al trabajo que estaban haciendo los alcaldes en el borde costero, también menos perceptible, pero también hay cierto nivel de diferencia y por lo tanto comprendamos que en ese sentido la descentralización no solamente implica llegar hasta el nivel regional, sino que implica sobre todo el fortalecimiento de los niveles municipales. Ahora, tengo una pregunta, fíjate que me da vueltas, estoy de acuerdo contigo, lo había leído también ayer en el diario La Segunda, venía todo un artículo y una polémica respecto de cómo descentralizar las decisiones, pero ¿descentralizarlas respecto de qué? Es decir, hoy día las regiones en Chile, las provincias, los bordes costeros, ¿están preparados para una descentralización? Porque básicamente aquí lo que nos explicaba ayer el director regional de ONEMI en la región del Maule, Carlos Benales, nos decía, bueno, yo tomé esta decisión desde la apreciación, desde la observación del mar, desde lo que le decían pescadores, desde lo que decía la capitanía. Algunos dicen alogímetro. Alogímetro. Ayer el diario La Segunda, ayer el diario La Segunda traía todo un cuestionamiento respecto de a dónde apareció esa observación, porque según el diario La Segunda, los carabineros de la zona nunca dieron alerta de tsunami, nunca hablaron de recogimiento del mar. Entonces, a ver, la pregunta apunta, tú dices, bueno, hay que descentralizar las decisiones, pero hoy día hay organismos locales preparados para asumir esa responsabilidad con información técnica oportuna, eficiente, y no dejar toda la discreción del ojo del alcalde, del ojo de la vecina, de lo que vio el señor de la capitanía, etcétera. La respuesta es concreta, no.
Y por lo tanto, mientras más nos demoremos en iniciar ese proceso, más complejo va a ser gestionar la próxima emergencia. Y por lo tanto, debemos empezar lo antes posible. Creo que en ese sentido hemos perdido 2 años de poder desarrollar ese proceso con generación de institucionalidad, con fortalecimiento de las capacidades. Un tema muy concreto, muy simple. Hoy día los municipios, desde el punto de vista de su estructura legal, no tienen presupuesto, no tienen planta, no tienen un departamento de gestión de emergencia, sino que aquellos que tienen su unidad de emergencia responden a una voluntad política y a la posibilidad de que tengan presupuesto para financiar a veces 1 o 2 personas que tampoco responden necesariamente a un estándar, a una capacidad basada en competencias profesionales que esté definida respecto de lo que queremos. Pero ese es un proceso que tenemos que iniciar cuanto antes. Perdón, pero esto debería recaer en los municipios o, por ejemplo, que las OREMIs, las oficinas regionales de la ONEMI, tuviesen la competencia, la autoridad para poder decretar los planes de evacuación y el instrumental, obviamente, científico y técnico en el que basarse. Bueno, yo diría que aquí tenemos 2 elementos. Uno, a nivel comunal, claramente las competencias no están aseguradas ni siquiera desde el punto de vista estructural y por lo tanto ahí hay algo fundamental que hace. Ese eslabón desde el punto de vista institucional no existe y debería existir. En el caso de las OREMI, ese eslabón existe, pero es débil. Y por lo tanto, a ver, el mejor ejemplo es Punta Arenas, que cuando sale la directora regional de la OREMI, lo que ocurre es que el director regional de la Araucanía tiene que ir a subrogarla. Sí. Ni siquiera hay capacidades locales de sucesión interna. Exactamente. Ahí quería llegar, porque me acuerdo que hubo mucha crítica por parte del alcalde, Vladimiro Mimiza, en Punta Arenas, diciendo que la intendenta no conocía la realidad, que no era de la zona, que no sabía, que estaba hace muy poco tiempo en su cargo, y la verdad que él hubiese esperado que a cargo de las emergencias estuviera alguien que conociera muy bien la zona. Ayer vino el senador Navarro y decía, falta profesionalizar nuestros equipos de emergencia, nuestras autoridades, la gente que está a cargo de la ONEMI. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Faltan profesionales competentes, a lo mejor que conozcan mayormente las realidades locales de cada una de las regiones? Yo creo que efectivamente faltan, pero mientras no hayan señales de voluntad en materia de profesionalización, por ejemplo, las instituciones de educación no van a estar interesadas en hacerlo porque no va a haber espacio para... ¿Voluntad en qué aspecto, por ejemplo? ¿Dónde falta la voluntad? Por ejemplo, desde el punto de vista político, yo creo que desde el 27 de febrero hemos entrado en una escalada donde la emergencia, con la excesiva mediatización que hay, se ha terminado transformando en una plataforma política para proyectos o corporativos o también de carácter personal. Y por lo tanto, hoy día vemos cómo las autoridades políticas terminan monopolizando no solamente el discurso político, sino que muchas veces dando a entender, yo espero que no sea así, porque las competencias no están en un ministro para gestionar emergencias, pero termina dándose a entender que finalmente un ministro termina tomando decisiones de carácter táctico, técnico, que son materia de personas que tienen que estar no solamente capacitadas, sino que también entrenadas para gestionar emergencias. Eso en países desarrollados implica certificaciones de competencias profesionales sobre la base de normas. En Chile no estamos tan lejos de las normas. Recordemos que la minería, por ejemplo, en Chile se basa sus sistemas de seguridad y de emergencia principalmente en normas como la NFPA, como las OSHA, etcétera, que finalmente son parte obviamente de las obligaciones que tienen, entre otras cosas, para asegurarse a nivel internacional. Quizás el mapa más claro o el mapa más polémico de lo que sucede al interior de la ONEMI fue el 27 de febrero, la decisión de la fiscal Huerta. ¿Qué te parece a ti la suerte de repartición de responsabilidades que diseñó la fiscal Huerta a partir del informe del 27F? Yo creo que es un avance, creo que es un avance, probablemente no desde el punto de vista de las lecciones aprendidas, porque el sistema judicial no busca generar lecciones aprendidas, sino que lo que busca es responsabilidades penales. Pero desde un punto de vista de fondo y ante la carencia de lecciones, creo que sí hay un material ahí y decisiones que se pueden obtener de manera positiva para el sistema como un principio, y ese principio, entre otras cosas, de responsabilidad. Porque desde ese punto de vista, por ejemplo, la defensa del subsecretario Rosende dice, bueno, las autoridades políticas, el subsecretario Rosende, la propia presidenta Bachelet, el resto de ministros que se congregaron esa noche a la ONEMI, dicen, bueno, nosotros decidimos en base a la información que nos entregó el CHOA y que estaba técnicamente errada. Esa es la defensa, ¿no? O sea, hay una suerte de buscar responsabilidades técnicas, pero también se comparten o no las responsabilidades políticas en este sentido, o no. ¿O tú crees que efectivamente ahí las responsabilidades técnicas son las que arrasan como efecto dominó en todo lo que pueda venir después? Yo creo que el efecto dominó se da precisamente porque no tenemos diferenciado lo que es la gestión del aspecto político y lo que se denomina la continuidad de gobierno desde el punto de vista de las funciones esenciales y lo que es la continuidad operacional.
Si vamos a lo técnico específicamente, desde el punto de vista de responsabilidad en la gestión de la emergencia, eso la verdad es que debería ser un espacio bastante lejano a una autoridad política, por un tema bastante simple. Tú no puedes exponer al Estado a entrar en una crisis institucional, por lo que finalmente es una emergencia, un incidente que debe ser manejado desde el punto de vista técnico. El error de nuestro modelo de gestión es que termina poniendo, y nosotros como comunidad terminamos poniendo y presionando a la autoridad política porque literalmente se ponga en la línea de fuego, sin anticipar que esa situación podría hacer que la emergencia escalara de un incidente que por mucha gravedad que tenga, pudiese transformarse en una crisis institucional. Y desde el punto de vista de la eficiencia, perdón, Carla, cortito, ¿quién debería estar en la línea de fuego? ¿La OREMI, la ONEMI, sí, el municipio, el CHOA? ¿A quién finalmente le pedimos cuentas después de un error? Porque eso es lo que pasa después del 27F, que todos se pasan la pelota. Nosotros deberíamos tener un sistema en el cual, si la emergencia es local, deberíamos pasarle la cuenta al municipio. Si escala a nivel regional, debería ser la OREMI regional. Si escala a nivel nacional, no debería superar el nivel de la ONEMI. Ahora, me gustaría ir al tema de los protocolos en casos como el del domingo, en caso de un sismo, en caso como el 27F. ¿Quién debe levantar una señal de evacuación? ¿Cuándo se debe evacuar? Porque aquí pareciera ser que no está muy claro, porque se hace una evacuación de manera preventiva cuando todavía las magnitudes del sismo no se conocen muy bien. ¿Y quién debería hacer las vocerías? Ha habido mucha confusión y muchas críticas por parte de la gente de que algunas autoridades digan que esto fue un terremoto, otros dicen que fue un sismo, habla el presidente en Corea, hablan los ministros acá, habla la ONEMI, habla la OREMI, habla todo el mundo. Probablemente desde el punto de vista de las vocerías deberíamos tener dos claramente diferenciadas. Una, la que es de carácter político, y dos, la que es de carácter técnico. La de carácter técnico es la que debe asumir aquellos aspectos relacionados a la gestión de la emergencia propiamente tal, en un aspecto tan sencillo como es la orden de evacuación. Más allá de las sensibilidades que pueda tener cada uno, cuando nosotros vemos un ministro del Interior, un vocero de gobierno o un ministro de otra cartera que finalmente es cuestionado por una decisión de una evacuación, la verdad es que lo que estamos haciendo es debilitar una institucionalidad que es fundamental y que no puede ser debilitada. Pero lamentablemente nuestras autoridades se ponen en la primera línea de fuego. Vamos a lo mismo, a algo más sencillo. Nosotros esperamos que ante una emergencia el primero en subirse a un helicóptero sea un presidente o un ministro. Eso es lo que termina ocurriendo. Y la verdad es que no solamente eso es incorrecto, sino que además eso genera muchas veces distracción en los equipos de emergencia. Claro, porque te genera una presión que va más adicional. Por supuesto. Y por lo tanto, en eso tenemos que hacernos responsables nosotros también y como aterrizando comunidad. eso a lo que pasó el domingo, a lo que pasó en el 27 de febrero, ¿quién da la alerta de evacuación? ¿Quién da la orden? Porque aquí también hay un tema de cómo se canaliza la información. Generalmente a nosotros nos llega a través de los medios, por ejemplo, el director de la ONEMI. ¿Está bien que sea él? Vamos de nuevo a la base hacia arriba. Las comunicaciones colapsan. Puede ser por una razón meramente técnica como también por un exceso de uso. Por lo tanto, probablemente la emergencia debería ser dada y deberían existir las capacidades para eso en un municipio, en un nivel regional. Estamos hablando siempre de la autoridad técnica de emergencia y en tercer lugar, a nivel nacional, la ONEMI. Pero hoy día vemos que eso se mezcla muchísimo con el nivel político y eso hace, entre otras cosas, que los discursos y la información que se entrega sea altamente confusa. Una persona que es técnica en la materia nunca te va a estar dando en 5 minutos la magnitud y la intensidad, porque te va a decir magnitud 8 e intensidad 7 y la gente se va a quedar con el 8 y son dos mediciones diferentes, una que es más objetiva, la otra que es meramente de percepción y por lo tanto se empieza a confundir el mensaje. Una persona técnica, una vez que haya definido la evacuación, aunque tú creas que las condiciones en los próximos 5 o 10 minutos han cambiado, probablemente lo que va a hacer es que va a mantener la evacuación, porque va a comprender que echar para atrás la decisión en cosa de media hora o 40 minutos va a ser contraproducente y por lo tanto incluso va a utilizar esa situación para poner a prueba los sistemas. Michelle, tocaste un punto súper relevante que fue tema a lo largo de esta jornada, el tema de la magnitud del sismo. Que sí, que fue 5.8, no, que 7, que 6, que 7.2, que Estados Unidos, que el Instituto de la Universidad de Chile. ¿Qué lectura haces tú de estos cambios de intensidad? ¿Son realmente relevantes o no tienen una importancia? ¿Hay variación que tiene que ver y que finalmente termina siendo gravitante para la toma de decisiones o no?
No es necesariamente gravitante, creo que muchas veces tendemos a concentrarnos excesivamente en el instrumento, entonces en la medida en que surge este problema con el 5.8, surge la reivindicación de que necesitamos más instrumentos como si eso fuese a solucionar el problema. En emergencia muchas veces tú tomas decisiones sin información. Ahora, ¿cómo puedes tomar decisiones sin información? Solamente, o buenas decisiones sin información, en la medida que tú hayas tenido procedimientos de actuación debidamente diseñados con anticipación y debidamente entrenados. Y por lo tanto, si bien es cierto desde el punto de vista de la credibilidad, es un problema porque se difunde y se genera desconfianza, desde el punto de vista de las decisiones técnicas no debería generar mayor impacto porque tú debes anticipar que para poder responder rápidamente vas a tener problemas de acceso a la información. Pero y de cantidad de ese ajuste del valor responde, porque es básicamente parte de la discusión, ¿responde a un error de la autoridad, a un error de los protocolos nacionales, o es normal que se modifique la magnitud de un sismo respecto de lo que señalan organismos internacionales y que eso no afecte las decisiones que se tomen hacia abajo? El error está en tener un procedimiento que aparentemente o es inexistente o está mal diseñado. El procedimiento no puede ser que cuando tengo la información la libero tal y como está. Ustedes lo saben como periodistas. Si a ti te llega un Twitter y te dice, lo mismo el fin de semana con la supuesta muerte de Daniel Zamudio, que me parece además un tema muy sintomático de lo que está ocurriendo. Nosotros tomamos ese Twitter y lo replicamos y en muchos casos la comunidad lo transforma en una información oficial. Ustedes como periodistas lo saben. Ustedes tienen que a veces demorarse un poco, lógico, pero tienen que confirmar las Pero en fuentes. ese sentido, cuando se recibe la primera magnitud, se maneja esa cifra 6, 7.2, 7.1, desconozco porque fueron tantas las que vimos. ¿Qué se debe hacer? ¿Embargar por un tiempo? ¿Ajustar? ¿Decir que no se va a entregar la magnitud del sismo? ¿Que se acerca a 6? ¿Que se acerca a 7? El USGS lo que hizo fue obviamente tener un procedimiento en el cual en algún momento se toma la decisión de liberar la información. Si tú te fijas en el comportamiento del USGS, cuando son sismos de magnitud 4, 5, 6, generalmente envía la magnitud definitiva. Sin embargo, cuando ya son sismos de una magnitud importante, apura la decisión y publica magnitud preliminar. Pero esa magnitud preliminar nunca cambia de 5.8 a 7.1. Cambia en este caso, por ejemplo, de 7.2 a 7.1. En el caso de lo que nos ocurrió en Chile, es que probablemente lo que está pasando es que se obtiene una magnitud inicial absolutamente preliminar y se publica de manera inmediata sin comprender la relevancia que tiene para el sistema de emergencia, tomarse algunos minutos más para poder sacar esa información no solamente en cuanto al número, sino que también en cuanto al proceso de información y qué es lo que se va a comunicar. Ahora, yo más allá de que la cifra sea más alta, la cifra sea más baja, hay como consejos que siempre se le da a la gente. Si usted siente que el sismo es tan fuerte como para no poder mantenerse de pie, o si uno mismo siente en realidad que el sismo es fuerte, preventivamente tiende a evacuar. El problema está cuando no están las rutas de evacuación bien hechas, cuando no se sabe a dónde llevar a la gente, cuando la gente no sabe cómo reaccionar. Y aquí te quiero preguntar, ¿a qué atribuyes tú que el norte de Chile y el sur de Chile funcionen tan distintos? Porque cuando uno va al norte de Chile, uno ve que en Arica la gente sabe qué hacer ante una emergencia. Suenan las alarmas efectivamente. Viene un trabajo de años. Por lo tanto, si tú ahí haces una evacuación preventiva, en definitiva, todo sale bien, aunque sea preventiva y aunque no haya pasado nada. Pero en el sur, hacer una evacuación preventiva a veces tiene más riesgo, porque no están bien definidas las rutas, no suenan las alarmas, hay contradicción en la vocería. ¿Por qué? Yo creo que claramente el aislamiento que tienen las zonas extremas hace que funcionen de manera diferente. Son más solidarios, han mantenido mucho más su estructura comunitaria. Lo hemos visto con el caso Aysén, lo hemos visto con el caso de Magallanes a partir de crisis. Pero finalmente hay una estructura que es diferente. Lo hemos visto en Calama, lo podemos ver en Arica. Y por lo tanto, zonas que son más aisladas tienden a construir mayores capacidades para el sustento y para la autosustentabilidad de sus comunidades. Ahora, yo quisiera tocar ahí un tema que tú señalas. Aquí no basta con decir evacuemos. O sea, esa es una información, volvemos al tema del manejo de la información y los procedimientos de actuación. Aquí no significa decir por un medio de comunicación evacuemos. Eso tiene que tener un sentido y un contenido. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Claro. Un tema muy simple. Ese es el momento en el cual aquí debería haber un puro discurso. Y te pongo un ejemplo. Ustedes como medios de comunicación, como comunicadores, cuando hay una orden de evacuación, ¿te llega o te aparece algún documento que diga
estas son las medidas básicas que solicitamos a usted como medio de comunicación recordar, que es lo primero que debería hacer una autoridad técnica a cargo de la emergencia. Decir, si usted es adulto mayor y tiene una enfermedad, no olvide llevar sus medicamentos, lleve su kit de emergencia, apague el gas, corte la luz, todos aquellos tips que hay de 7, 8 medidas concretas que tanto la autoridad la repite como también se le entrega a los medios de comunicación, y a los medios de comunicación se le transforma en actor de la emergencia y un colaborador en materia de emergencia, y por lo tanto se ocupa esa inclusión, esa participación de los diferentes recursos que tiene el Estado y no necesariamente un gobierno para precisamente gestionar una emergencia y gestionar lo más importante, la gestión social de la emergencia, que es donde suele escalar la emergencia de manera más descontrolada. Michelle, mucho se ha hablado de la cirugía mayor de la ONEMI a la que tiene que ser sometida, se habló de una suerte de bautizo de Agencia de Protección Civil. Ayer hablábamos con el propio senador Navarro que decía, no, aquí se tiene que crear un Ministerio de Emergencia Nacional. ¿Tú crees que efectivamente la ONEMI debería desaparecer luego del 27F y renacer como una suerte de oficina de protección civil, o la creación abiertamente de una cartera dedicada a las emergencias en el país? Un publicista quizás nos diría que tenemos un problema de marca a esta altura, ¿ya? Y probablemente ese es un tema, pero si nos vamos en el fondo, este no es un problema de cuánta importancia le demos a la institución en lo cosmético, si es un ministerio, si es una subsecretaría o si es un servicio. Lo importante es que tenga las capacidades de gestión, qué es lo que necesita la gente y cuál es la institucionalidad que más se acomoda desde el punto de vista de sus facultades para responder a las necesidades de la gente. Y a partir de eso, y tomando disciplinas como la gestión de emergencia, construir. Tú dices un tema de nombre, pero a ver, si yo estoy en Constitución, si yo estoy en Iloca o en Duao, y la verdad, lo digo, de repente se puede, luego de lo que vimos el 27 de febrero, una instrucción de la ONEMI, me imagino que hay mucha gente que no confía en eso. Sí. Estamos con un problema de marca, efectivamente, y por lo tanto quizás debemos obviamente cambiar el nombre. A lo que voy es que quizás la categoría, nosotros tendemos a centrarnos en que si tenemos un problema o creamos un ministerio o lanzamos una ley. Bueno, puede ser un servicio desde el punto de vista administrativo. Ahora, ¿pero es tan centralizado un ministerio como lo que tenemos, o no? Sí, claro, el modelo no debería cambiar bajo ese esquema. Claro, porque es igual de protocolar y más burocrático todavía tener un ministerio, creo yo, que un servicio en oficina. ¿No debiese tender a tener servicios autónomos más potentes en cada una de las regiones de Chile, tal vez? Claro, y por lo tanto hoy día a mí lo que me preocupa es que tenemos un proyecto de ley que replica desde el punto de vista modelo, el modelo de gestión que hemos tenido durante 30 años. Tenemos un proyecto de ley que es absolutamente centralizado, y que no responde a lo que hoy día se recomienda a nivel internacional como modelo de gestión. Y por lo tanto, ahí vamos a un dato súper concreto. Cambia el nombre, pero mantiene el modelo. Y por lo tanto, como el modelo define la forma en que se van a hacer las cosas, se siguen cometiendo los mismos errores. Se siguen cometiendo. Bien, pues Michelle, te queremos agradecer por venir a la mañana informativa. Súper interesante, uno podría seguir conversando en este tema toda la mañana, porque la verdad, vienen más emergencias. Somos un país expuesto a la emergencia. Vivimos de las emergencias. Y vivimos de las emergencias, y en ese sentido, tú lo dices bien, o sea, el modelo de gestión es lo que tenemos que cuestionarnos en este momento, y a veces uno escucha a las autoridades políticas algo distraídas, fíjate, cuando es la hora de enfocar bien y de poner el acento en el debate. Y tenemos posibilidad de mejorarlo, pero para eso también tenemos que involucrarnos y no ser meramente espectadores de lo que haga o no haga una autoridad política, sino que comprender que nosotros somos actores también en el cambio y debemos ser activos y no pasivos, porque a la hora de la emergencia finalmente terminamos siendo actores. Y si no tenemos claro el libreto, la puesta en escena no va a ser buena. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, que tengas un excelente día. Muchas gracias a